Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. El ingeniero Héctor Huergo, presidente de Clarín Rural, director, un hombre que sabe tanto de esto que nos pasa en este momento, de lo que tenemos que hacer y no hacemos. Un hombre que tiene un profundo y gran conocimiento de todo esto. Además es un gran amigo por el que yo siento un profundo respeto y cariño. Ya estuvo varias veces en nuestro programa, pero hacía un tiempo que no venía. Por eso, querido ingeniero, le digo que usted que tanto está y lucha por esto, por el tema del campo, por el tema del ganado, por el tema de lo que significa lograr divisas para el país, mal manejado por cierto, le digo que le agradezco enormemente su presencia y le dejaría, mejor dicho, creo que es importante que usted nos diga a los televidentes y a mí cómo está viendo esta situación y este tema de la exportación de carne, etcétera, que en lugar de abaratarlas las han encarecido. Así que lo dejo a usted para que se expida con total tranquilidad y con total libertad. Muchísimas gracias, doctor. Me parece muy oportuno poder conversar con usted y con su audiencia por esto que nos está ocurriendo. Yo digo que en general los argentinos, cuando tenemos una solución, le buscamos un problema. La carne, la ganadería está del lado bueno, está de las cosas que aportan, ni hablar de lo que significa para la provincia de Corrientes la ganadería. Si bien es una provincia que no tiene frigoríficos exportadores de carne, sí, por lo menos en la dimensión que debiera o que podría tenerlos, pero es una gran proveedora de los productos con los que se hace la carne, fundamentalmente los terneros, las vacas que han cumplido su ciclo, o sea que para la actividad de la ganadería argentina, la provincia de Corrientes es fundamental y lo está haciendo cada vez más por la extraordinaria calidad de sus rodeos y de sus productores ganaderos. Así que es una provincia obviamente que está afectada por todo lo que ocurre con la ganadería, participa de los buenos momentos y participa también de las malas políticas, recibe los coletazos de las malas decisiones. Más de 22.000 productores, creo, ingeniero, y le digo algo, mi padre que falleció ya hace muchos años, tenía 52 años, cuando falleció, se dedicó, condujo un frigorífico un tiempo y exportó carne en aquel momento. No mucha, pero lo hizo. Sí. Así que le agradezco mucho lo que ustedes, los correntinos, y sin lugar a dudas provoca un perjuicio enorme a nuestra provincia. Es muy importante tener el ciclo completo y poder tener la industria frigorífica que genera muchísima actividad, muchísimo empleo, pero de todas formas, aún no teniéndola, ser parte de esta cadena es algo fundamental. La provincia de Salta o la provincia de Córdoba no tiene mucha capacidad de molienda de soja, pero sin embargo, porque esa industria se ha concentrado a la vera del río Paraná, en la zona de Rosario. Pero es fundamental que fluya y que funcione bien la exportación de soja para que funcione bien la provincia de Córdoba. Entonces, la provincia de Corrientes lo que necesita es que funcione bien la cadena de ganados y carnes, tenga o no frigoríficos, porque la esencia, la gran especialización de la provincia es generar terneros Bradford, terneros Brangus y toda esa calidad extraordinaria que luego se va a terminar a otras provincias que tienen por ahí
mejores condiciones para la etapa final del proceso de engorde. Pero esa especialización, que es muy buena y muy fuerte y de extraordinaria calidad de corrientes, es algo que queda afectada cuando se toma una mala decisión en la etapa final, en este caso, trabando la exportación de carnes. Dicho esto, le quiero comentar que hace 5 o 6 años la Argentina exportaba 500 millones de dólares de carne vacuna fundamentalmente. El año pasado exportó más de 3.000. Hubo una expansión de 5 o 6 veces, con lo cual el ingreso de divisas por las exportaciones de carne es algo muy importante para la Argentina, que justamente adolece de falta de divisa, de falta de dólares. Entonces, contar con dólares de donde vengan es algo importantísimo. La ganadería tiene la particularidad de que esos dólares son absolutamente genuinos y con una relación, con un término de intercambio extraordinario, porque prácticamente no se utilizan insumos importados. Es todo ganancia. Dólar que se genera es pasto, lluvia, tierra, calidad de manejo, que finalmente se convierte en un novillo de exportación. En ese proceso estábamos. Hemos recibido también la excelente noticia de la irrupción de China en el mercado de carne vacuna. Hace 5 años China estaba fuera del mapa mundial de las proteínas de mayor valor agregado, de mayor precio, como es la carne vacuna. China se autoabastecía de cerdos, se compraba los alimentos que necesitaba para engordar sus cerdos, también sus vacunos y sus vacas lecheras, pero de pronto no le alcanzó con importar la soja que necesitaba para esa alimentación, sino que empezó a comprar cerdos. Después empezó a comprar también carne vacuna y terminaron comprando empresas frigoríficas en Estados Unidos, en Brasil, incluso en la Argentina, porque la demanda de esa sociedad que va saliendo de la pobreza y que va mejorando sus ingresos apunta cada vez más a un mayor consumo de carne vacuna. Entonces, ellos estaban en el mercado y la Argentina se preparó para exportarles. Con eso realmente se expandió muchísimo la operación y hubo, es cierto, alguna competencia entre, digamos, cortes que antes quedaban para el mercado interno y que ahora fueron de pronto al mercado chino. Y eso a lo mejor ameritaba un correctivo, se podía haber hecho algo, que era en todo caso orientar con buenas políticas a que no se exporte tanto carne de menor valor, que es la que consumía nuestra población, con un poder adquisitivo muy deteriorado, pero que podía acceder a esos cortes y de pronto eso desaparece porque está esta demanda china. Y además con operadores nuevos en el negocio que encontraron la beta y entraron rápidamente y que incluso se detectó, o sea, la FIP, la aduana y los mismos competidores en el negocio, que son los frigoríficos exportadores tradicionales, descubrieron que estaba desapareciendo ganado del mercado, que se faenaba en frigoríficos que habían conseguido habilitación para exportar, pero quienes hacían la operatoria eran empresas que habían surgido un poco de la noche a la mañana y terminaban incluso no liquidando las divisas, quedándose con los dólares. Claro, había su facturación, había maniobras de ese tipo, en pequeña escala, pero lo suficiente como para quitar carne que podía haber abastecido al mercado interno. Eso, digamos, operar sobre eso hubiera significado de alguna manera entrar al quirófano con un bisturí y extirpar lo que había que extirpar. Pero el gobierno, en lugar de hacer eso, entró con un hacha y mató todo lo que había. Entonces, en lugar de operar sobre el problema, hizo una especie de racia, aplicó rifle sanitario y liquidó todas las exportaciones, con lo cual también está, yo diría, escupiendo para arriba, porque son divisas que va a perder. Los 200 o 300 millones de dólares que se podían haber exportado este mes no se van a exportar y es una pérdida que tiene también el Estado en cuanto a ingreso de divisas. Ahora, lo que es realmente grave es el daño
de imagen que genera para la Argentina en el exterior, porque hay supermercados, por ejemplo, de Israel, que tenían comprometido un flujo de carne y de cortes frescos, que es un negocio nuevo que se abrió últimamente, y que ahora se canceló y los israelíes vuelven a comprarle a el competidor que estaba antes. Argentina había desalojado, por ejemplo, a Polonia en cortes frescos para Israel. Ahora ellos vuelven a Polonia y dicen, porque me lo ha comentado un empresario frigorífico, dice que los israelíes o este supermercado israelí le ha dicho nunca más hago un contrato con una empresa argentina porque no lo pueden cumplir, porque viene el Estado y borra con la mano lo que, borra con el codo lo que firmamos entre los privados con la mano. Mire, ingeniero, perdón la interrupción. Yo creo que en todos los aspectos, en este tema, el tema de nuestra producción, el tema de nuestra deuda externa, todas las cosas, en inversiones en la Argentina, y no se producen porque hacemos mal las cosas. Yo creo que lo primero que tenemos que lograr, sin duda alguna, es recuperar la palabra confianza, que no la tenemos, porque no nos tiene el mundo confianza a los argentinos. Hacemos todo mal y incrementamos la mala imagen que tenemos, porque no solamente defaulteamos nuestros compromisos financieros, no pagamos los bonos, los refinanciamos permanentemente, ya nos hemos convertido en muy poco confiables, con lo cual se ha afectado el crédito argentino, tanto el crédito para el Estado como el crédito para los privados, y ahora con estas cosas también afectamos una vez más, porque no es nuevo, nuestra imagen comercial, o sea, no somos confiables. Hacemos todo mal, como usted dice, ni hablar de los dislates en temas muy sensibles, como la cuestión de las vacunas, donde aparentemente por, digamos, por mala praxis, sin querer hablar de dolo o de intento de corrupción, de coimas o lo que sea, pero todo el mundo tiene vacunas y tiene vacunas de laboratorios reconocidos y nosotros nos tenemos que conformar con algunas que a lo mejor son excelentes, pero que no tienen reputación y ni siquiera tienen los deberes hechos en materia de seguridad a través de investigaciones serias y publicaciones por parte de medios especializados. Nos estamos vacunando con una vacuna china y con una vacuna rusa, que aparentemente funcionan, pero debamos convenir que el mundo no quiere, incluso en Europa es difícil, hay países como España, que no permiten el ingreso de argentinos vacunados con estas vacunas. Entonces, estamos cayendo permanentemente en la marginalidad, caminando por la cornisa y creando un descrédito. Un descrédito y una imagen muy amarga de marcha atrás, ¿no? de pérdida de prestigio. La Argentina está reconocida en el mundo no tanto por la calidad de su carne, que es un valor, que lo reconocen sobre todo en Europa, sino por la calidad de, digamos, de por la cultura de nuestros ciudadanos y de nuestro país. Nos quieren, les gusta la Argentina, pero hacemos todo lo posible por destruir el concepto Argentina. Y esto, usted que ha estado promoviendo a la provincia de Corrientes en eventos en el exterior, me lo he encontrado más de una vez en lugares, nodos centrales para atraer al turismo, y fíjese, tiene una provincia maravillosa para el turismo internacional, con sus reservas naturales, todo lo que tiene para ofrecer. Y sin embargo, la gente antes de venir a Argentina pregunta, ¿y qué pasa con la pandemia? ¿Y con qué se están vacunando? Y no puede ser que tengan semejante cantidad de casos. Y cuando queremos llegar al mundo, a una parrilla en Alemania con nuestra carne, no podemos porque el gobierno está trabando la exportación. Todo mal en cuanto a nuestra imagen como país inserto en la comunidad global. Fíjese, querido ingeniero, creo que lo hablamos alguna vez con usted, cuando tuve el honor de ser el gobernador de mi provincia,
fuimos con empresarios y tuvimos un stand gracias a una gran generosidad, un gran amigo, Carlos Larosca. Puso todos sus hijos vestidos para que cuidaran el stand de Corrientes. En París, la Feria Internacional de la Agricultura en París. Y los empresarios anduvieron muy bien. Después estuvimos con otro stand en Osaka. Yo no pude concurrir, pero fue el ministro de Agricultura y Ganadería. Es decir que yo creo que esto es lo que tenemos que tratar de seguir cuidando y tomar las prevenciones que los casos requieran. Y como usted decía, hablamos que la inflación va a bajar, tenemos 4 y pico de inflación mensual. Sí. Dijimos que el combustible no iba a subir, subió de nuevo. Incluso sí, creo que está superando al dólar y a la inflación el incremento de combustible. Es decir, que por última vez veremos. Pero cuando no hay planes, cuando no hay seriedad en los planteos, cuando hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra, indudablemente que no podemos merecer la confianza del exterior. Porque yo veo que la política exterior es fundamental, pero tenemos que negociar con todo lo que podamos. No inclinarnos por 3 o 4 que no nos producen beneficios ni nos provocan perjuicios. Tenemos que no tenerle miedo a tener negociaciones, intercambio con todo, con el mundo globalizado y competitivo. Creo que esto es en definitiva lo que hace falta. Sí, y además hay que ser un poco más imaginativos que este simple hecho de entrar con el hacha al quirófano, como decía. Por ejemplo, el expresidente uruguayo, presidente de izquierda, como fue el Pepe Mujica. Uruguay tiene una estructura parecida, una estructura productiva, digamos, parecida a la Argentina. También la ganadería es muy importante, todavía más importante que para nosotros, y también para el consumo interno. Y Pepe Mujica me dijo a mí una vez, y nosotros le tenemos que decir a nuestro pueblo que coma menos carne, que la carne es muy valiosa y que tenemos que exportar los cortes valiosos y que nos arreglemos con el asadito. Y se hablaba del asado de Pepe, y los frigoríficos no exportaban el asado porque sabían que hacía falta para el mercado interno. Entonces, hay cierta capacidad de autorregulación en vínculo con el Estado, pero no se puede hacer esto de esta manera, digamos, de una forma en la que el mensaje que se le da al productor es cuidado con invertir en ganadería al que está inseminando, al que está tratando de mejorar su rodeo, haciendo una mejor sanidad y demás, porque cuando tengo una vaca de descarte que ahora tenía cierto nivel de precio, felizmente, de pronto tenga que venderla como vaca conserva o dejarla morir en el mismo campo, a la vaca que ya no puede criar más terneros, ¿no? Entonces, eso afecta mucho las decisiones de inversión, el que tiene que hacer una pastura, el que necesita capacitar a sus encargados, hacer un alambrado, aumentar un poco su stock de su rodeo, incrementarlo en dimensión, en volumen. Bueno, todo eso queda un poco en agua de borrajas porque la gente tiene dudas si vale la pena invertir en esto cuando la señal que se está dando del gobierno es que no. Aparte, los precios han subido enormemente para las mejoras, para todo lo que hay que hacer en los establecimientos, ¿no? Por supuesto, sí. La pregunta que uno se hace y que muchos están comentando ahora es ¿por qué el gobierno está diciendo? El propio presidente, Alberto Fernández, estos días estuvo diciendo que por culpa de la carne tenemos inflación. Yo digo, bueno, en Uruguay la carne también subió, en Brasil también, en todo el mundo subió, los granos subieron, y sin embargo no tienen la inflación que tenemos nosotros. Entonces, no es cuestión de, y como usted bien dice, ha subido más la nafta, donde el gobierno tiene mucho que ver porque YPF
sigue siendo una compañía estatal y es la que marca el ritmo del precio de la nafta. Pero hay una convivencia, digamos, entre los intereses del sector petrolero y el Estado, cosa que no ocurre en el tema de los alimentos, y todo se enfoca ahí, y terminamos en una política que pretende ser pan para hoy, y va a ser hambre para mañana, pero ni siquiera es pan para hoy, porque cuando los frigoríficos establecidos exportan, hay más carne barata para el mercado interno. Cuando no exportan, ellos desaparecen, entonces el asado también pasa a ser más caro. Es mentira que cuando se traba la exportación, los precios de la carne bajan. Fíjese que no solo no han bajado, sino que han subido los precios de la carne en carnicería. Mire, ingeniero, usted hablaba del presidente Mujica, y yo, claro, tengo una admiración profunda por el presidente Sanguinetti, y tengo por el mismo Tabaré Vázquez, que fue el primer presidente socialista del Uruguay, que cuando asumió dijo: yo no voy a aplicar un plan socialista, sino un plan nacional a Uruguay. Yo creo que si actuamos con ese desprendimiento, no pensando nomás en la ventaja del sector al que uno pertenece, sino pensando con espíritu de grandeza en el país, en la patria en definitiva, las cosas cambiarían sustancialmente. Olvidemos un poquito esta tendencia a lo que se llaman políticas activas. Dejemos que las cosas fluyan, porque políticas activas para un gobierno de corte populista como este siempre termina metiéndole la mano en el bolsillo al que produce. Y yo creo que hoy hay que dejar que quien produce algo que es naturalmente competitivo, que es todo lo que tiene que ver con nuestro sector agroindustrial, desde el aceite de oliva de las economías regionales hasta la carne vacuna en que se produce desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Si hay una economía regional extendida en el país, es la de la ganadería. Entonces, afectar el desarrollo ganadero tiene impacto en el consumo interno, porque es cierto que nos están faltando cabezas, y nos están faltando cabezas porque no las recuperamos después de la liquidación que provocó la anterior medida en la misma dirección que esta, que fue cuando el expresidente Néstor Kirchner también prohibió las exportaciones de carne en marzo del 2006. Fue un disparate que significó el inicio de una enorme liquidación, perdimos 10 millones de cabezas que todavía no las pudimos recuperar. Entonces hoy está faltando carne y no podemos atender toda la demanda externa sosteniendo un buen nivel de consumo interno. Creo que lo mejor que se debe hacer es darle tranquilidad al sector diciendo que si se toma alguna medida va a ser una medida muy finita, muy con bisturí, muy con una mirada profunda en consenso con los actores permanentes de esta cadena, que son los ganaderos, los frigoríficos que atienden el consumo, los que atienden la exportación, tratando de evitar que entren recién llegados a este negocio para tomar algún beneficio y hacer algo marginal. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, evitar la marginalidad, que es lo que en este caso ha estado impactando, pero después dar una señal muy clara y profunda de que van a dejar que los ingresos genuinos de los productores queden en manos de ellos para que sigan invirtiendo, sigan expandiendo su actividad en beneficio de nuestra macroeconomía y de su propia economía, de cada empresa, que es la base de que este país funcione. Necesitamos que los empresarios puedan seguir adelante con su actividad. Es decir, ingeniero, le agradezco muchísimo, pero le agrego esto. Usted se refiere que en realidad lo que hay que aplicar acá son auténticas políticas de Estado. Exactamente. Que signifique el beneficio para todos y no para un sector determinado. Exactamente, coincido plenamente. Si no se sabe qué es lo que hay que hacer, no hay que hacer nada. Es preferible no lastimar antes que meterse con el hacha en el quirófano. Si el médico no sabe qué hacer, es mejor dejar que el paciente no sufra antes que matarlo directamente como se está haciendo en este momento con esta actividad.
Querido ingeniero, le agradezco enormemente y le manifiesto mi gran satisfacción de haber podido escucharlo y dialogar con usted en este momento muy difícil de la vida del país. Muchísimas gracias a usted y un gran abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerden, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran, como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. Le agradezco al ingeniero Héctor Huergo su presencia en nuestro programa. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar con seriedad, tener planes que nos lleven a resolver en beneficio de nuestro país las cuestiones que nos toca analizar. Responsabilidad, estudio de los problemas y por sobre todas las cosas, actuar con seriedad, actuar con espíritu patriótico a efecto de recuperar esa ansiada palabra que nos hace falta, que es la que nos tengan confianza, que el mundo nos tenga confianza. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.